la doctora Pravda Frías, jefa de emergencia pediátrica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Por estos tiempos es válido hablar, doctora, sobre el dengue clásico y hemorrágico. Comenzar por eso, ¿no? ¿Qué es el dengue hemorrágico y clásico? Bienvenida a la WQ. Muy buenos días, doctora Frías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, como usted sabe, el Ecuador es un país tropical y endémico por siempre de enfermedades tropicales y el dengue a la cabeza. El dengue es una enfermedad ocasionada por un mosquito, el Aedes aegypti, que vive con nosotros en las aguas que están en recipientes como floreros, llantas, tanques, vive en agua limpia, deposita sus huevos ahí y de ahí salen larvas que después de poco tiempo, aproximadamente 7 días, 8 días, comienzan a volar y comienzan a picar a los individuos, ocasionando una enfermedad febril que se llama dengue. El dengue clásico se presenta como una enfermedad febril que tiene dolor de cabeza, dolor retroocular, malestar general y mucho dolor de los huesos. Ujú. Hace aproximadamente 5 días de fiebre muy intensa y después de esos días de fiebre, al quinto día baja y comienza una etapa muy crítica, que es cuando las personas confiadas de que ya no hay fiebre piensan que no va a pasar nada y ahí es cuando comienzan a complicarse. Empieza una etapa que puede presentar signos de alarma como diarrea, vómitos, dolor abdominal intenso, un exantema o un rash, una coloración roja intensa de la piel, petequias, unos puntitos rojos, mucho malestar, se puede bajar la presión y esa etapa dura 3 días más. Y después de esa etapa, cuando el paciente no ha sido valorado correctamente, no ha sido hidratado, se convierte en un dengue hemorrágico. Pero Mm. quienes tienen más posibilidades de hacer dengue hemorrágico o shock por dengue son aquellas personas que nunca supieron que alguna vez tuvieron dengue y se contagian nuevamente de dengue por la picadura del mosquito, porque hay 4 serotipos de dengue y nos puede dar dengue por cualquiera de esos 4 serotipos. La segunda vez o la tercera vez o la cuarta vez que nos dé dengue, entonces tenemos posibilidades de complicarnos con un shock por dengue o un dengue hemorrágico. La pregunta es, a continuación, doctora, que cuando se inició el COVID-19, porque algunos de estos síntomas se parecen al COVID-19, y nos decía el doctor Aguilar desde la capital de la República, cuidado, dice, antes de que venga fuerte la pandemia, cuidado en la costa, porque estas enfermedades tropicales de la costa se pueden parecer a la del COVID-19. Y nosotros hemos mantenido esto de que hubo gente que se fue a los hospitales con este dengue, con enfermedades tropicales, que llegando a los hospitales se contagió de COVID-19. ¿Usted no cree? Lo que vimos después ya de 14, 15 meses de pandemia, porque las emergencias pediátricas no tuvimos el mismo volumen de pacientes de adultos, pero los tuvimos y seguíamos manejando las enfermedades habituales que tenían los niños, nos pudimos dar cuenta porque apoyábamos a los servicios de adultos, es que sí, efectivamente, ingresaban a las puertas de la emergencia muchos pacientes con características de dengue hemorrágico y lastimosamente inicialmente no había la PCR como la tenemos ahora Eso es. para la contención oportuna de los pacientes que salían positivos para COVID. Entonces, diagnosticar dengue de verdad que se volvió un reto muy titánico, ¿sí? Y ante el volumen inesperado de pacientes que entraban a las puertas de la emergencia, increíblemente de gravedad, que podían ser entre 100 y 150 diarios, entonces el tamizaje se volvió muy impreciso. Pero sí, definitivamente pienso que no todo fue ¿Cómo? dengue, muy probablemente hubo mucho dengue hemorrágico porque coincidió definitivamente que estábamos en una etapa hibernal. Claro. Ahora, por estos tiempos, ¿cuáles son las recomendaciones, doctora Pravda Frías?
La primera sería que se incremente más la fumigación para evitar que este Aedes aegypti nos pueda picar y nos pueda enfermar. Esa sería una de las recomendaciones, más fumigación. ¿Por dónde va el asunto, Pravda? Yo pienso que la responsabilidad de todo esto empieza desde casa, ¿sí? Ya. Nosotros tenemos floreros, tenemos llantas, tenemos tanques de agua, las personas que les llega por tanquero el agua, eh, y no tomamos la conciencia de que esta enfermedad se transmite por este vector que vive al lado de nosotros. Y en realidad, como lo vemos que está ahí siempre, pues no hacemos caso omiso, no nos interesa. Yo siempre digo, usted al COVID no lo ve y está preocupado de contagiarse por COVID, pero en cambio el mosquito usted lo ve, ¿sí? Y sin embargo dice, uy, un mosquito, mátalo. Lo que tenemos que hacer es evitar esa proliferación de mosquitos, contribuir cada uno en su casa. Nosotros tenemos muchas poblaciones no solamente rurales, sino urbanas, que están pero atestadas de casos de dengue. Tenemos el sur lleno de dengue, tenemos el recreo en Durán, nos llegan muchísimos pacientes con dengue, tenemos en Las Acacias, en Fertiza, tenemos más en zona urbana que rural pacientes con dengue. Entonces tenemos que empezar en casa y definitivamente que sí, la fumigación debe ser constante. No tenemos que esperar el momento invernal porque ya es tarde, porque ya eclosionó el huevo, porque ya está volando y ya está picando ahí. Entonces, mucho más ahora que el clima está un poco raro, en que todavía es junio y tenemos llovizna, donde ayuda a incrementar la eclosión de esos huevos. Gracias, doctora, por lo didáctica que es usted y vaya por esta ocasión, o mejor dicho, en esta temporada, dar a conocer lo que es el dengue y cuáles son las medidas que uno debe tomar. Le agradecemos mucho, doctora. Usted es pediátrica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Un abrazo a la distancia. Nos cuidamos, ¿ah? A ustedes, un abrazo.